Hoy en las conversaciones de la diáspora tenemos a Alex Flores. Alex, buenas. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes ahí a la Argentina. ¿Me escucháis bien? Bien, bien, un poquito bajito, pero no sé si será cosa tuya o cosa nuestra. El zar, Nicolás, ¿estamos bien? Dice que estamos bien, Alex. Bueno, Alex está en Ecuador y tenemos a Paloma, que está en Oxford. ¿Estás, Paloma? No, estoy en Madrid. Ah, en Madrid. Te quedaste a la uni de otoño y te has quedado ahí, ¿no? Exactamente, lo has adivinado. Bueno, vamos a ver, hoy traemos un tema. ¿Cómo veis la situación, lo que está pasando en Palestina? ¿Cómo se ha extendido todo al sur del Líbano? Ahora se especula con que la verdadera razón por crear este genocidio en Palestina es que hay gas o supuestamente petróleo. ¿Cómo veis esta situación? Por un lado, Paloma. Sí, bueno, gracias, Francisco, por invitarme de nuevo a esta maravillosa ocasión de poder contar al mundo mi punto de vista. Las últimas noticias que yo tengo es que los de Hezbollah ayer mismo hicieron 36 ataques, de los cuales 19 eran a bases militares del sur del Líbano, del norte de Israel, a 11 ataques a la ciudadanía, a 6 ataques a tanques y 2 ataques a drones, etcétera. Uh-huh. Quiere decirse que Hezbollah se está atreviendo bastante más de lo que creíamos al principio y está acertando unos golpes bastante duros a Israel, que no lo sabía. Por otro lado, parece que la propaganda que tenemos de propaganda pro israelí está diciéndonos que por ejemplo, la bóveda maravillosa que tienen de refuerzo los israelíes, lo que nos dicen es que los drones y los misiles no entran. Y parece que no es cierto. Parece ser que los misiles que están mandando los de Hezbollah son misiles complejos que al tocar unas ciertas áreas de la bóveda se dividen en 2 cabezas. Y esas 2 cabezas crean una especie de multiplican uh-huh. la agresión que hay sobre la bóveda. Entonces se está pensando que evidentemente Hezbollah, junto con Irán evidentemente, están infligiendo bastantes pérdidas a Israel y por lo tanto eso son buenas noticias para los que pensemos que a lo mejor Israel va a ceder y va a sentarse a hacer una paz o bien malas, porque puede ser que Israel pida más ayuda y en ese caso la guerra puede extenderse y puede ser feroz. Uh-huh. Alex. ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias por la invitación. Sí, lo que señala Paloma es así. A mí me gustaría señalar que en realidad estamos viendo tanto en Palestina como en Ucrania una guerra de la élite, ¿no? Donde uno de los grupos, principalmente comandados por la City de Londres y en ese eje anglosajón, pues quiere destruir al otro grupo de la élite, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en canales de derecha españoles de la línea austriaca, en donde, claro, ven que solo un grupito de esta élite se está enriqueciendo con todo esto, con la guerra, en definitiva con todo lo que es la maquinaria bélica desde el Pentágono, y están empezando a ser muy críticos con todo esto, desvelando desde el interior de la derecha esta manipulación por parte de esta élite a los pueblos en general a través de los medios de desinformación masiva que existen en todo el mundo, alineados con el psicópata, el sionista de Netanyahu, ¿no? Entonces es muy importante visualizar esto en función, por ejemplo, de cómo se están comportando las bolsas internacionales y cómo está siendo atacada la economía principalmente de la Unión Europea, en donde, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, se está desindustrializando a todo el continente europeo. Lo que decía un catedrático aquí en Ecuador muy reconocido, como es el doctor en economía Pedro Páez, desde hace como 2 o 3 años,
lo que se perseguía para América Latina era su africanización, que lo estamos viviendo brutalmente aquí en Ecuador, es decir, la escalada de violencia, el narcotráfico, los sicariatos, etcétera. Colombia también está sufriendo esto, Perú lo está padeciendo, también se está viendo estos inicios de esta escalada de violencia en Chile. Argentina no se queda atrás, y si América Latina la quieren africanizar, bueno, pues ¿cuál sería el objetivo para la Unión Europea, para toda Europa? Es la latinoamericanización del continente a través del endeudamiento, el sobreendeudamiento, que ya era bastante alto en toda la Unión Europea, con esto de la troika desde hace años y el Banco Central Europeo. Otro tema también, ha hecho una declaración en Estados Unidos, ahora diciéndole, de hecho, está de visita institucional ahora en Israel, me parece que es el responsable de defensa, ¿no? Johnny Walker, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, perdonad, no sé si lo sabéis vosotros, me lo decís. Está ahora de visita institucional en Israel y está, Perdona, es el secretario de Defensa de Estados Unidos, que es Lloyd Austin, ¿no? Sí, creo que sí. Ese es Lloyd Austin. Sí. Bueno, está ahora de visita oficial y prácticamente le está diciendo a Israel, bueno, te autorizo o te doy permiso para que ataques a Irán, pero no tiene que atacar los pozos petrolíferos ni las centrales eléctricas, porque puedes ocasionar que se disparen los precios del petróleo y nos puede causar problemas. Qué hipócrita, ¿no? Cuando están más pendientes de que suba el petróleo que de la cantidad de vidas que se están perdiendo por un genocidio que se está llevando en Israel. ¿Cómo ves esta situación de hipocresía del propio imperialismo americano, con el consentimiento muchas veces de Europa? Tú das cuenta que hasta se le obligó a Irene Montero a quitarse un pañuelo de reivindicación del genocidio, de lo que está pasando en Palestina, ¿no? Qué hipocresía por parte de Europa y Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, Paloma? Bueno, vamos a ver, por lo que yo estoy empezando a leer un poco más detenidamente, parece ser que Estados Unidos se está dando cuenta que no va a poder luchar realmente con BRICS, en el sentido de que BRICS tiene ya asegurado el apoyo pues del petróleo que ofrece Rusia a China, pero queda entonces Europa bastante aislada. Teníamos antes un petróleo enormemente barato por parte de Rusia y también nos lo proporcionaba un poco a Arabia Saudí. El problema que parece ser que se está haciendo cada vez más claro es que en el Mediterráneo existe una especie de laguna de gas que está justo entre Chipre y Grecia y enfrente de Gaza. Entonces, toda esa parte de fondos de gas y de petróleo, sobre todo gas, en estos momentos Israel lo está utilizando en contra, o sea, está robando el gas que tiene debajo de Cisjordania y que está debajo de las costas de Gaza, se lo está robando y no deja que Gaza intervenga y no deja que Gaza se lo apropie claramente. Entonces está echando a toda la población porque quiere que eso sea suyo. Entonces se están formando en estos momentos unos gasoductos que van a estar conectando desde Jordania hasta Israel, pero que todo lo que es el Mediterráneo es el que está supliendo a Israel y va a pasar desde Israel a través de Chipre, a través de Grecia y de Italia. Van a estar los europeos dependiendo de ese pozo de gas que hay allí, sabiendo que eso también Egipto está recibiendo también gas de esos pozos, pero sabiendo que Libia, lo que es Libia, todo lo que es el occidente de África, quizá no esté muy decididos, porque Argelia claramente está en contra de los europeos, no esté muy decidido a exportar. Entonces, en este momento, Israel está batiéndose para mantener esas reservas de gas que van a ser las que van a suplir en el futuro a toda Europa. Y entonces, lo que parece que está ocurriendo es que están decidiendo, que se quede Irán con lo que quiera y nosotros nos vamos a que no nos moleste y no nos bombardeen lo que tenemos previsto, que es sacar del Mediterráneo todo el gas que nos podría ser muy útil a la industria europea. Por eso no quiere Estados Unidos que sea esa escalada
sobre el Claro, petróleo y sobre el claro. gas, porque se puede ver perjudicado indirectamente si el otro ataca esos gasoductos, ¿no? Claro, claro. O sea, en Claro, estos claro. momentos Israel tiene solamente reservas de gas, 18 años de reservas de gas, Israel. Y eso se le va a acabar. Y entonces Claro. necesita que nadie le rompa esa producción porque está exportando. Israel está exportándole a Egipto, le está exportando Qué curioso. a Jordania. Y claro, todo eso es una fuente que se lo está quitando claramente a Cisjordania, se lo está quitando a todos, a lo que supone O su sea, que colonialismo, ¿no? la Pero, la exacto, hipocresía. pero Grecia, pero vamos a ver, el gas, ¿cómo se llama? El British Gas, más los italianos están metidos en mantener el conducto de gas que les llegue, porque ya te digo, desde Chipre, que es donde se van a hacer los condensadores, van a salir después a Grecia, y desde Grecia van a pasar a Italia. O sea que está todo Claro. planeado para que no se lo bombardeen. Sí, sí, sí. Alex. Sí, lo que dice Paloma, ¿no? Es un enorme yacimiento de gas que está justo frente a la franja de Gaza de Palestina, ahí en las costas de Gaza. Evidentemente ese yacimiento por norma internacional le pertenece al pueblo palestino, eso hay que recalcarlo sobre lo que ha mencionado Paloma, ¿no? Y habría que ver incluso las últimas declaraciones de Netanyahu en las Naciones Unidas, donde vende la idea de hacer un contrapeso a la ruta de la seda de China con su propia ruta de la seda israelí sionista norteamericana, de lo que comenta Paloma, para incluso tener un puerto, obviamente es muy cerca del yacimiento de gas, en las costas de Gaza. Y por eso es que tiene el desparpajo de Netanyahu, por decirlo suave, de presentar en esos mapas, ya sin el aparecimiento del pueblo palestino en toda la zona. Y es el interés económico el que está moviendo, más que el interés económico, la codicia, ¿no? Porque si dijésemos que esto va a beneficiar a los pueblos, en este caso europeos, digamos, pues, a lo mejor, pero es que es la codicia de un pequeño grupo de la élite de estos psicópatas los que están pretendiendo este enriquecimiento a gran escala. Lo que no queda claro es cómo esto lo va a hilvanar Estados Unidos, en el sentido de que ahora mismo se están enriqueciendo sus transnacionales de gas, vendiendo al triple de lo que Europa compraba a Rusia el gas que pasaba por el Nord Stream 1, el Nord Stream 2 que estaba ya listo para conectar a Alemania desde Rusia, y todos los gasoductos que están aniquilados que pasaban precisamente por Ucrania. Entonces es un tema geopolítico en donde los intereses no pasan ni por la democracia, no pasan ni por el beneficio incluso del pueblo norteamericano, ya ni digamos del pueblo europeo, sino por una élite que quiere en su codicia seguir explotando a costa de un genocidio en Palestina, otro tanto que está ocurriendo en Ucrania, donde hay miles y Claro. miles de muertos Eso te iba a y donde les preguntar. importa poco Eso, la vida. eso te iba a preguntar que Paloma, tú vives en Europa. Sí. Yo pienso muchas veces, Sí. yo que voy a España y vengo aquí, yo creo que en Europa la guerra de Ucrania es la gran desconocida. O sea, no se sabe nada de la guerra de Ucrania porque verdaderamente Europa se ha tratado de que no se sepa la verdad de la milanesa, como dice aquí Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La verdad de la milanesa. Como que no, yo creo que la guerra de Ucrania es la gran desconocida para la propia Europa, en cuanto que no se sabe la causa-efecto, el daño que está ocasionando a la población europea en sí, y los dividendos que está dando en este caso a Estados Unidos, porque Estados Unidos Europa se ha hecho dependiente de Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación y esta escalada, no? Supuestamente ahora hay tropas de Corea del Norte que están ya en Ucrania o están en Rusia para participar en esta guerra, según dicen los ucranianos. Sí. Por otro lado dice que Sí. todavía no hay nada, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Sí, no, que parece ser, sí, exactamente. Yo creo que el europeo de la calle sigue pensando que el malo es Putin y que, por lo tanto, tenemos que defender a Ucrania. Eso casi podría asegurarlo, que si preguntas por la calle, Sí, sí. no, muy poca gente sabe las causas de esta guerra en Ucrania y está considerando que Putin sigue siendo el malo. ¿Por qué? Y las razones yo lo sé porque puedo traer información de gente educada, la cual he tenido aquí en Madrid conversaciones, y la razón es que
tienen todavía metido en el cerebro el que Rusia se va a extender por Europa, es decir, que nos va a invadir. Y esa idea es la que está haciendo que la gente esté deseando que Europa le frene. ¿Y cómo le va a frenar? Haciendo claramente todo el apoyo posible a Ucrania, por lo menos ideológicamente apoyo a Ucrania, aunque luego ya se sabe que, por ejemplo, en cuestiones de petróleo, el oleoducto que tenía Ucrania desde Rusia, ese oleoducto, que era el antiguo, no se ha parado. O sea, de hecho, es el que está pagando. Los europeos están todavía sacando petróleo de ahí, claro, y están pagando a Ucrania unas grandes cantidades por permitir que pase por ahí el petróleo. O sea, que tampoco seamos cínicos de pensar que las sanciones han funcionado porque nos han cortado el petróleo. No, seguimos importando petróleo a base de que pase por Ucrania. Entonces, lo que sí es cierto es que las tropas, lo que tú hablabas de las tropas, es una cosa que acaba de salir recientemente, pero por lo que yo estoy leyendo, parece ser que ha sido de la CNN, que son los americanos, han llevado una foto a sus periódicos diciendo que habían visto que había en los límites entre China y Rusia, que habían visto a unas tropas de ucranianos que estaban allí. Entonces luego han pasado fotos de informes, de uniformes y de solicitudes que se estaban pasando a los norcoreanos que habían pasado a Rusia para que las rellenaran. Y de ahí, lo único que se deduce es que solamente parece que 1.500 tropas están en estos momentos en Rusia, y se supone que estas 1.500 tropas las están empezando a entrenar. Es decir, que todavía no están preparadas, pero que si estuvieran preparadas pasarían a defender Kursk, que es el sitio donde todavía están enclavados los ucranianos en la zona rusa. Entonces eso parece ser que se está diciendo. Pero claro, Zelensky en su idea de la paz, de la victoria, está diciendo que no, ya hay como 10.000, los periódicos salen de 10.000 a 15.000 tropas ucranianas que están en las puertas de Ucrania. O sea, que es claro. Para que esté, yo después, lo que es la propaganda de Putin, ¿no? Sí, yo después de verlo, cuando la invasión de Irak, que tenía armas de destrucción masiva y prácticamente se encontró 4 botes de alcohol para hacer cóctel molotov, o sea, me quiero referir ya a cualquier cosa, y se arrasó un país con la justificación de armas de destrucción masiva, inclusive apoyado por el gobierno de Aznar. Yo creo que lo que diga esta gente pues es un poco sin sentido. ¿Alex? No, están... Sí. ¿Alex? ¿Qué te parece lo de Ucrania? Sí, bueno, verlo más en un contexto global, ¿no? De lo que tú dices, el desconocimiento del pueblo europeo, y ya ni te cuento del latinoamericano aquí, sobre lo que está sucediendo en Ucrania y las repercusiones. Piensa que, como es un tema, en el caso latinoamericano, muy lejano, pues no nos pasa factura. Pues sí que nos pasa factura en el sentido económico, ya si queremos verlo desde ese prisma, ¿no? Porque, claro, el encarecimiento de los costos de producción debido a la subida en el precio del gas que vende Estados Unidos a Europa en relación a lo que estaba comprando a Rusia, encarece los precios y eso dispara la inflación. Y en este contexto, por ejemplo, la Reserva Federal norteamericana ha subido los tipos de interés, el Banco Central Europeo también ha hecho lo mismo, a unos tipos de interés altísimos que encarecen el préstamo de los bancos a la gente común, a las pequeñas y medianas empresas, lo cual es un efecto circular, la pescadilla que se muerde la cola. Eso implica más despidos, más desempleo en todo el continente, pero sobre todo también encarece los intereses que se cobran por la deuda externa de los países, de los préstamos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial otorgan a los países tanto en Europa como, bueno, en todo el mundo, pero en este caso Europa y América Latina. Esos intereses encarecen durísimamente la deuda externa que tenemos que pagar los pueblos. Por ejemplo, en el caso argentino, creo que ya están por los 440 mil millones de dólares de deuda externa. Eso es impagable. Ecuador va por los 85 mil millones de deuda, que no se sabe dónde están, no hay obras, no hay nada, y eso repercute tremendamente en todas estas, en la vida diaria de las personas, y en nuestro caso ya ni te cuento cómo estamos aquí en Ecuador. Un tema, una reflexión, 2 minutos y medio para cada uno. Pepe Mújica ha participado en el último meeting del Frente Amplio en Uruguay, prácticamente lo hemos puesto al principio del programa dando una
una despedida de la vida política por la situación que tiene de salud. ¿Qué os parece el legado de Pepe Mújica, aunque aún está en vida? ¿Qué os parece el legado para el mundo? Paloma. Para mí maravilloso escucharle hablar, hablar desde una situación que ya se había retirado él, en donde él mismo en su propio jardín había construido una escuela para niños, rechazar el estar en un palacio al que se le ofrecía y reconocer que realmente no podían competir o no podían defenderse de las multinacionales porque se quedaban sin trabajo sus ciudadanos. Y eso era muy triste. O sea, darse cuenta que ha sido un hombre que ha sido ejemplar, ha dado una lección a todo aquel que es un líder, pero sin embargo también hay que reconoce que los tiempos no han sido en absoluto propicios para permitir que los pueblos puedan disfrutar de sus recursos y que tienen que estar al servicio de las grandes multinacionales que vienen a poner sus condiciones, y si no la gente se muere. Alex. Sí, Pepe Mújica en su última intervención apuntaba mucho a la juventud, ¿no? A esa rebeldía propia de la juventud, pero claro, existe una falencia en América Latina, yo creo que también en Europa ahora mismo, sobre la concientización política, sobre la concientización de clase y sobre todo ser conscientes de que somos clase obrera, clase trabajadora, la gran mayoría. Eso se vio, y lo reivindicaré siempre porque fue mi escuela política, en el movimiento 15M en 2011-2012, hasta la actualidad hay asambleas populares del movimiento 15M en España, en donde la única forma de llegar a esa concientización es la movilización en territorio, en esas asambleas populares que tenía el 15M en todos los barrios de las principales, bueno, en toda España, ¿no? Pero principalmente en Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera. Y es ahí donde la concientización de la movilización popular que diseñaba Sigrid en la entrevista anterior de Perú, esa confluencia de ideas y sobre todo esa lucha desde el pueblo por el pueblo es lo que Mújica está señalando y obviamente no se equivoquen. Bueno, pues nada, yo encantado siempre de tenerlo en dos puntos de vista diferentes, un punto de vista europeo con Paloma, gran compañera, encima estaba en el área de la paz, ahora vamos a tener a Adriana Golia luego en otra entrevista, que también es compañera tuya, ¿no?, en el área de la paz, y la viste en la Uni de Otoño. Sí, la conocí, una mujer encantadora. Sí, bueno, la vamos a tener hoy también aquí porque tiene una fuerte llegada aquí también con nosotros, con el Círculo de Podemos Argentina, y bueno, es parte ineludible también. Perfecto. De estas cuestiones. Y bueno, Alex, nada, dos puntos de vista maravillosos, hemos hablado de política, de geopolítica, de economía, de la hipocresía del imperio, de la hipocresía de Europa, y de cómo el Estado genocida de Israel intenta de afianzarse a costa de las muertes del pueblo palestino. Muchísimas gracias a los dos. Paloma. A ti, Francisco. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Siempre un placer, Francisco. Paloma. Un placer que enormemente prestigioso me eres ya cuando te oigo, porque sabes ya de todo y es maravilloso ser incitada por tus preguntas. Claro, es que el otro día comentábamos que lo bonito que tiene este programa es que traemos distintas voces y que escucharlo es un enriquecimiento. Hemos tenido ahí a Sigrid desde Perú, yo creo que es el país gran desconocido, y nos damos cuenta que hay una similitud entre todos los países de Latinoamérica y que hay una similitud también entre las demandas del pueblo europeo, no ya te estoy hablando de los dirigentes, que eso es otra cuestión. Pero por eso me enorgullece mucho tenerte a ti aquí con nosotros, Paloma, de verdad, te lo digo de corazón. Y a Alex ni te cuento, compañerazo y amigo, ¿no? A los dos. Un abrazo grande. Un abrazo muy fuerte, Francisco, y vale. Alex también. Vale, chao. Siempre junto a ustedes. Radio del Pueblo, AM 830. Y la radio es nuestro instrumento para estar más cerca. Estás escuchando Radio del Pueblo, AM 830. Que yo no te lo diga.